Cada día en mi trabajo tengo que enfrentarme a lo que se llama el pánico de la hoja en blanco. Y esto se produce porque nos bloqueamos. Lo que yo he aprendido en mi experiencia es que tenemos que soltar nuestra imaginación. Cocinar emociones. Voy a tratar de hacer una receta sobre la nostalgia. ¿Cuáles serían, por ejemplo, los ingredientes de la nostalgia? Podemos ponerle sal de lágrimas, podemos poner un atardecer bien triturado, 1 litro de vuelo de golondrinas, una pizca de rumor de olas. Podemos aderezarlo también con una pestaña del adiós. Se trata, como veis, de jugar. Se trata de una asociación de ideas. Vamos a jugar ahora con las figuras geométricas. Si es un círculo, tendríamos una historia que empieza y que termina en el mismo lugar o en la misma situación. El personaje puede ser que vuelva al lugar del que partió. La historia se cierra sobre sí misma. Podéis jugar también, este me gusta mucho, con las líneas paralelas. ¿Y qué veo? Veo dos personajes que nunca llegan a encontrarse. Se me ocurre, por ejemplo, un tema que se utiliza mucho en literatura y es el tema de el doble, que también es muy inspirador. O, si queréis, podemos hacer el infinito, es decir, la vida de los personajes puede ir describiendo como si fuera una curva y podemos ir creando la emoción de que parece que se van a encontrar, que se van a cruzar, que se van a cruzar y a lo mejor vamos a llegar al clímax en este momento de aquí en el que se cruzan. Como veis, se trata de que con las formas geométricas aquí vayamos pensando en cuál puede ser la estructura que le vamos a dar a nuestro relato. Ahora os voy a enseñar unos ejercicios que los he aprendido en este libro que se llama Gramática de la Fantasía, de Gianni Rodari. Hay uno que me gusta mucho que se llama Deformar palabras y se trata de crear palabras nuevas. A veces estamos como un poco casi encasillados, ¿no? Esta será la palabra adecuada, ¿no? Vale, vamos a jugar con las palabras. Entonces lo que hacía Gianni Rodari era, elegía una palabra, maleta se me ocurre, y le ponía delante un prefijo. Por ejemplo, él utiliza el ejemplo des. ¿Y qué es una desmaleta? Ya el des, donde me lleva es a deshacer. Imaginaos una maleta viva, una maleta rebelde que solo le gusta que la ropa vuele por los aires, por ejemplo. Dejaos llevar, ya os digo, si decís esto es cuestión de soltar la imaginación y de escribir cosas cuanto más surrealistas, más divertido. Vamos a hacer ahora otro ejercicio que es binomio fantástico. Necesitamos dos palabras. A ver, decidme una palabra, por favor. Martillo. Con trabajo. Martillo con trabajo. Pues podemos tener un contrabajo, lo más fácil, que suene como un martillo. Un martillo que quiere ser músico. Este binomio fantástico no solamente lo podemos aplicar a crear historias. Como veis, yo siempre me voy a crear historias porque cada uno lleva adentro tal y como ve el mundo. Yo veo el mundo en relatos. Si vosotros, por ejemplo, trabajáis en publicidad, es posible que todo lo que veáis lo veáis como anuncios. Es decir, son ejercicios que sirven para el proceso creativo. Espero que estos ejercicios os hayan gustado, os hayan servido de algo y la próxima vez que os enfrentéis a una hoja en blanco podéis disfrutar y podéis ponerlos en práctica. Podéis seguir a Doméstica en redes sociales y si os apetece seguir jugando conmigo con la creatividad y aprender cómo es el proceso para escribir una novela, os espero en mi curso online de Doméstica.